Esquinas perfectas de 90 grados, como cajas de granito de 100 toneladas. Son una locura. Las cajas del Serapeum son uno de los misterios más increíbles del mundo. Cada aspecto de estas 24 cajas de granito es peculiar y confuso, lleno de anomalías. Descubiertas en 1850 por el erudito y egiptólogo francés Auguste Mariette, dentro de una gigantesca necrópolis subterránea de túneles estrechos en Saqqara, las cajas del Serapeum han capturado el interés de los historiadores modernos. Se cree que son sarcófagos o ataúdes para los toros sagrados. Apis, la precisión, ángulos perfectos, peso de varias toneladas y su ubicación subterránea han desconcertado a arqueólogos, ingenieros e historiadores. La tecnología más sofisticada de hoy en día y los taladros con punta de diamante se acobardarían ante la tarea colosal de alcanzar el genio matemático de las cajas del Serapeum. ¿Cómo una civilización egipcia antigua, armada con herramientas de cobre y cinceles, logró manipular y dar forma al granito duro con tanta precisión? ¿Cómo se transportaron e instalaron en sus muescas con precisión estas 24 cajas gigantes que pesan entre 70 y 100 toneladas cada una? Los arqueólogos teorizan que el Serapeum de Saqqara es un lugar de entierro egipcio antiguo para los toros sagrados del Apis, que se creía que eran encarnaciones del dios Ptah. Pero, ¿por qué los egipcios pasarían por tanto esfuerzo increíble, trabajo manual, manipulación y artesanía precisa para enterrar toros muertos, aunque sean divinos? Parece una exageración. Talladas en bloques gigantes de granito, las cajas de granito del Serapeum se encuentran a kilómetros de túneles subterráneos. Con esquinas notablemente perfectas de 90 grados en las cajas, los antiguos artesanos lograron asegurar una geometría precisa de las paredes dentro de las cajas, incluso a 3,35 metros de distancia. Las matemáticas involucradas en construir esta caja son simplemente fenomenales. Según cálculos modernos exhaustivos, las dimensiones se desvían por miles de una pulgada, una desviación insignificante. Uno que es casi imposible de recrear. ¿Cómo lograron exactamente los antiguos egipcios, equipados con herramientas de hierro, bronce y cobre, alcanzar este nivel de precisión? ¿Y cuál es el verdadero significado histórico del Serapeo de Saqqara? Las teorías tradicionales de los arqueólogos convencionales están llenas de inconsistencias tan grandes como las grandes pirámides. Los egiptólogos convencionales datan las estructuras antiguas basándose en grabados o inscripciones. Por lo tanto, la datación oficial de las cajas del Serapeum se basa en los arañazos y tallados burdos, hechos por aficionados, que se encuentran en algunas de las cajas. Los egiptólogos han datado estos tallados, y por lo tanto las cajas del Serapeum, en el año 3000 a.C. Pero los jeroglíficos en estas selectas cajas del Serapeum son toscos y carecen del acabado espejo original de las cajas. También hay abundantes microrrasguños y marcas donde los cinceles resbalaron sobre el granito duro durante el proceso de tallado. Imagínate construir estas cajas sobreingeniadas con enormes bloques de granito con un increíble pulido parecido a un espejo, solo para entregar las tallas a un aficionado que rayó gallinas en la parte superior. Este grafiti de tallas no se compara con la supermaestría y el genio matemático de las cajas de Serapeum. ¿Y si las cajas hubieran sido construidas en una era diferente e inscritas por una civilización distinta? Pero la pregunta más grande sigue siendo, no importa qué era antigua, sea la mente maestra detrás de estas cajas, ¿cómo pueden los simples músculos y fuerza humana ejecutar esta maravilla arquitectónica? A medida que profundizamos en otros detalles de estas cajas, no nos acercamos a resolver estos misterios. De hecho, la verdad sobre estas cajas sigue siendo aún más confusa. Según los científicos y arqueólogos, el tipo de granito utilizado para algunas de las cajas del Serapeum ni siquiera está disponible en las canteras de Saqqara. De hecho, la mayoría de los bloques de granito para estas cajas provienen de las canteras del desierto oriental de Egipto. Sin ríos que conecten el este de Egipto con Saqqara, la distancia abarca alrededor de 1.287 kilómetros de terreno montañoso y obstáculos.
Imagina transportar el peso de un bloque de granito a través de la región sin tecnología, sin maquinaria, y arrastrar estos bloques uno por uno sobre tablones de madera. ¿Eso suena posible? Pero no todas las cajas están hechas de ese granito específico de Egipto Oriental. Algunas cajas están construidas con granito que se encuentra en las canteras de Asuán. Asuán está aproximadamente a 800 kilómetros de Saqqara, y aunque Saqqara y Asuán están conectados por el río Nilo, imagina el peso de uno solo de esos bloques extraídos en un barco en el año 3000 a.C. Con cada caja terminada estimada en pesar entre 70 y 100 toneladas, los científicos estiman que una sola pieza de granito en bruto necesaria para uno de estos sarcófagos habría pesado más de 200 toneladas. Los egiptólogos pintan un cuadro de piedras macizas siendo colocadas en tablones y trineos, vertiendo arena debajo para arrastrarlas suavemente sobre un terreno montañoso. Pero considera el peso y el tamaño colosal de estas cajas, y todas estas explicaciones se quedan cortas. Además, una caja abandonada situada en el centro de un túnel no tenía un trineo de madera debajo. Sin maquinaria, cientos de hombres trabajando al unísono apenas producirían suficiente fuerza combinada para mover esta caja. Pero este ejército de hombres ni siquiera cabría dentro de los túneles. Echa un vistazo a esta caja, ya que arroja luz sobre varios aspectos del proceso de construcción. Primero, el túnel es solo 2 pies más ancho que el ancho de la piedra, así que no hay espacio para acomodar a cientos de personas necesarias para empujar el increíble peso de la piedra. En segundo lugar, la caja de piedra está sin terminar, lo que significa que los trabajadores no completaron la construcción por encima del suelo. En cambio, los trabajadores eligieron llevarlas a estos túneles estrechos para ser talladas, terminadas y pulidas. Por último, esta caja muestra que por alguna razón catastrófica, el proyecto fue abortado repentinamente. Algunas de las cajas no tienen tapas, y una tapa de caja yace tristemente en el túnel de entrada. Claramente, han sido abandonadas en diferentes etapas de finalización. Ahora, imagina ese ambiente de trabajo. Túneles estrechos con algunas hornacinas con menos de 30 centímetros de espacio libre, manipulando granito duro con sierras y cinceles que están produciendo enormes cantidades de polvo, atrapados en un oscuro subsuelo con apenas ventilación y nubes de polvo. Es ahí donde los antiguos egipcios ejecutaron la maravillosa precisión de las cajas del Serapeum. ¿Cómo trabajamos con un granito similar hoy? Se utilizan explosivos para remover trozos de granito que son extraídos de canteras empinadas por maquinaria pesada. Luego se cortan usando sierras masivas que funcionan bajo presión hidráulica. Además, en tiempos modernos, incluso con increíbles avances en tecnología, el hombre simplemente no quiere el dolor de cabeza de trabajar con bloques tan gigantes de granito. Sería, simplemente, una tarea demasiado difícil. Las teorías más aceptadas incluyen el uso hábil de herramientas manuales por parte de los egipcios. Pero incluso hoy en día, aserrar, taladrar y cortar una caja así sería un desafío enorme. Si los expertos quisieran imitar estas cajas hoy, se necesitaría una enorme cantidad de mano de obra y maquinaria para lograr ese objetivo. Armados con la última tecnología moderna, taladros mecánicos, sierras y herramientas de talla, el proceso comenzaría con la extracción de un bloque gigante de piedra para cada caja desde el este de Egipto y su transporte a Saqqara. Luego sacarían el interior de la caja usando taladros mecánicos, manteniendo la geometría con herramientas de medición avanzadas, cortarían las tapas del mismo bloque de granito, pulirían las superficies y lo llevarían bajo tierra, logrando esa hazaña hace miles de años, solo con fuerza humana. Es asombroso. Según los ingenieros modernos, manipular un bloque de granito tan grande simplemente sería demasiado trabajo. Entonces, recrearían la caja usando 6 piezas de granito en lugar de un gran bloque y las colocarían juntas para formar una caja. Solo con mirar estas cajas,
la lógica básica dicta que su fabricación sería impulsada por algo más fuerte que las manos y los músculos humanos. Excavar bloques gigantes habría requerido un trabajo manual inmenso, pero también técnicas de corte de piedra especializadas que siguen siendo un desafío en la actualidad. La uniformidad del grosor de las paredes es igualmente confusa y exige explicaciones racionales que los arqueólogos e historiadores no han logrado proporcionar. Como si el exterior acabado y liso de las cajas del Serapeo no fuera lo suficientemente enigmático, los interiores son aún más impresionantes. Pulidos a una superficie vidriosa que aún mantiene un brillo reflectante, a pesar de no haber intentos recientes de pulirlo, las cajas continúan sorprendiendo e intrigando al mundo. Según los investigadores, los trabajadores de piedra de esa época no estaban familiarizados con técnicas abrasivas. En su lugar, se utilizó una solución química para lograr este acabado reflectante. De hecho, se han descubierto algunas gotas endurecidas de un residuo desconocido en la base de las tapas, lo que apunta al uso de alguna fórmula química perdida hace mucho tiempo. Hoy, aunque las cajas muestran signos evidentes de daño, con algunas tapas destruidas por antiguos saqueadores, los interiores son un homenaje a la perfección absoluta y antigua de las cajas del Serapeo. Nivelados, lisos y pulidos, los artesanos no descuidaron en absoluto los interiores de las cajas. Sin embargo, de nuevo, es mucho esfuerzo desperdiciado solo para colocar toros momificados. Al señalar las asombrosas características físicas y el esfuerzo que se necesitó para terminar estas cajas, uno sigue volviendo a la geometría, la falta de fracturas en la piedra y la precisión. El uso de mazos de piedra para golpear el granito desde el interior simplemente no habría funcionado. La fuerza de los golpes rompería los bloques de piedra. Mientras tanto, la teoría alterna de los cinceles, raspando enormes cantidades de granito, eso simplemente tomaría una eternidad. Si tomáramos las teorías tradicionales presentadas por los arqueólogos como verdaderas, tendríamos que creer que una antigua civilización sin maquinaria ni tecnología logró extraer bloques enormes de granito del este de Egipto y Asuán. Levantaron estos bloques de piedra de 200 toneladas de las canteras, luego transportaron estos bloques inacabados a cientos de kilómetros de distancia a Saqqara y los moldearon en cajas geométricamente perfectas. Todo este trabajo solo para enterrar toros apis momificados. ¿Y por qué ataúdes tan grandes para toros? ¿El espacio extra estaba destinado a hacer las momias más cómodas? Los ataúdes varían en tamaño, pero los más grandes tienen más de 2 metros de ancho y 4 metros de largo. Si la comodidad de los toros era una prioridad, ¿por qué se encuentran otros toros apis enterrados en sarcófagos de madera no lejos del Serapeum de Saqqara? Además, la comodidad del ataúd en la otra vida casi nunca se consideraba. Los faraones eran enterrados en ataúdes tan pequeños que apenas había espacio para meter sus cuerpos. Los hechos simplemente no cuadran. Uno también se pregunta por qué los egipcios eligieron el granito para estas cajas. ¿Por qué no usaron simplemente piedra caliza? Era un elemento preferido para otros proyectos del antiguo Egipto, el lugar de descanso final para las cajas del Serapeum. Estaba claramente subterránea. En este lugar, las cajas no enfrentaban ninguna amenaza de desgaste por los elementos. Entonces, ¿por qué no piedra caliza? La piedra caliza no solo es más blanda que el granito, más maleable y más fácil de dar forma, sino que también es un material relativamente más ligero para mover y transportar en este tamaño. También hay un abundante suministro de piedra caliza cerca en las canteras de piedra de Saqqara. Usar piedra caliza habría reducido drásticamente la mano de obra en la cadena de suministro. El granito utilizado para las cajas del Serapeum tuvo que ser transportado desde cientos de millas de distancia. Entonces, ¿por qué elegir granito? Una explicación presentada por expertos proporciona algunas respuestas. Según el cosmonauta ruso, Konstantin Borisov, el granito es la piedra elegida cuando se requiere un contenedor hermético. Borisov publicó su investigación sobre megalitos egipcios, como las grandes pirámides, y ha propuesto una idea intrigante.
Dado que el granito no es poroso, las cajas se sellan temáticamente con sus tapas puestas. El granito también es único porque tiene un alto contenido de cristales de cuarzo. Esto significa que cuando se somete a estrés mecánico de presión aumentada, se generaría una carga eléctrica. ¿Fueron estas cajas magníficamente arquitecturadas atribuidas erróneamente a entierros sagrados de toros, y eran en realidad baterías gigantes? Borisov ha detallado que bajo un estrés increíblemente alto, las cajas producirían un voltaje lo suficientemente alto como para ionizar el aire a su alrededor, haciéndolo brillar. La falta de hollín y marcas de quemaduras en las paredes dentro del túnel apoya la idea de que no se utilizaron antorchas de fuego bajo tierra. ¿Es por eso que la antigua civilización realizó la enorme tarea de transportar granito hasta Saqqara? Porque necesitaban un material no poroso que atrape gases a presiones increíblemente altas. Con las tapas de estas cajas pesando casi 30 toneladas, tal vez la caja estaba destinada a ser utilizada como una cámara de presión, todo para ejecutar un sofisticado proceso científico. Además, un boceto de las cajas del siglo XIX también respalda la teoría de Borisov. El boceto representa pilas de piedras colocadas sobre las tapas. Alguien que construyó o utilizó las cajas de granito estaba intentando amplificar la presión de las tapas y atrapar lo que estaba dentro. Si estas cajas estaban destinadas a ser ataúdes, ¿por qué necesitarían este peso adicional encima? No es como si los toros momificados pudieran escapar corriendo. Entonces, ¿qué tipo de proceso estaban buscando los creadores originales de las cajas? ¿Por qué necesitaba una tapa de 30 toneladas ser complementada con peso extra encima? Los egiptólogos nos pintan una imagen de cientos de antiguos artesanos apiñados en estrechos túneles subterráneos, en polvo y oscuridad, arrastrando un enorme bloque de granito a través de pasajes sinuosos y centrando perfectamente en su lugar de descanso final. Luego repitieron este proceso 23 veces más. La motivación y determinación necesarias para llevar a cabo este proyecto requieren ser atribuidas a algo más profundo y significativo que crear un lugar de descanso para toros. Por lo tanto, si combinas los hallazgos de Borisov con la investigación realizada por ingenieros, como Christopher Dunn, las cajas de Serapeum, como baterías gigantes, comienzan a tener más sentido. Dunn presentó una extensa investigación de vanguardia que sugiere que las grandes pirámides de Giza servían como una máquina de recolección de energía. Las pirámides no son solo un monumento llamativo, estaban destinadas a generar energía para la civilización egipcia. Esa posibilidad nos lleva a considerar si la explicación de Graham Hancock sobre estos arquitectos prehistóricos realmente tiene más sentido que las ideas de los arqueólogos convencionales. Las ideas de Hancock se consideran altamente controvertidas y sugieren la existencia de una civilización tecnológicamente avanzada que se perdió en tiempos prehistóricos, posiblemente destruida por un cataclismo. Hancock cita escrituras culturales y religiosas de todo el mundo que insinúan consistentemente la ocurrencia de una gran inundación. ¿Y si esa gran inundación hubiera borrado una civilización que era increíblemente avanzada en tecnología solo para dar paso a los egipcios que trabajaban con herramientas de cobre y cinceles? ¿Qué pasaría si los humanos hubieran alcanzado un gran avance tecnológico en un tiempo muy lejano, pero la humanidad se viera forzada a comenzar de nuevo? ¿Está nuestro entendimiento de estas civilizaciones antiguas y estructuras megalíticas nublado por una verdad mayor e inimaginable? ¿Qué pasaría si la humanidad hubiera estado aquí antes, con maquinaria, energía y tecnología? Cuando los medios presentan la idea de una civilización perdida, tecnológicamente avanzada, que fue aniquilada en algún momento de la historia, parece descabellado, pero las teorías convencionales sobre cinceles, raspando el duro granito para crear formas geométricas maestras y contenedores de piedra herméticos, ¿cómo son estas más creíbles? Los arqueólogos no han logrado proporcionar respuestas a estas inconsistencias y lagunas argumentales, y los historiadores modernos continúan desmenuzando teorías convencionales basadas en la lógica y la racionalidad.
Así que aquí hay una idea que ha ganado más popularidad entre las masas. Una civilización egipcia en realidad no construyó estas cajas, sino que simplemente las heredó, exactamente como hicimos nosotros. ¿Qué pasaría si ellos tampoco entendieran el propósito de estas gigantescas cámaras y decidieran poner sus toros momificados dentro de las perfectas cajas de Serapeo? Las burdas tallas en las superficies de algunas de estas cajas también parecen respaldar esta teoría. La arquitectura de la caja muestra habilidad y capacidad avanzadas en comparación con los jeroglíficos en la superficie. Los creadores expertos de estas cajas y los inscribidores aficionados, que tallaron patrones desordenados en la parte superior, no podrían pertenecer a la misma civilización. Los arqueólogos quieren que creamos que la misma civilización que tuvo la inteligencia para ejecutar una precisión matemática increíble al construir cajas de granito duro, no poseía precisión en el tallado. Estos son, en el mejor de los casos, arañazos de aficionados. Además, solo unas pocas de las cajas tienen estas tallas, mientras que otras permanecen perfectamente lisas, con superficies similares a espejos. Fechar la fabricación de las cajas basándose en los jeroglíficos burdos es una estrategia defectuosa. Estas cajas estaban destinadas a servir un propósito más grandioso que simples entierros de toros muertos, por lo que la idea de manipulación compleja de energía u otro proceso científico que nuestra civilización aún tiene que descubrir suena como un propósito más plausible para estas cajas. Los arqueólogos convencionales siguen burlándose de Hancock y su teoría de una civilización antigua perdida. Por supuesto, nunca se ha encontrado evidencia de maquinaria o tecnología dentro de las estructuras antiguas. Según los arqueólogos, los artesanos en piedra egipcios habían perfeccionado su habilidad mediante una dedicación, paciencia y práctica increíbles que se transmitieron de generación en generación. Pero la capacidad física humana no es infinita. Tiene limitaciones de las que estamos bien conscientes hoy en día. Y aunque estos historiadores están comprometidos con la idea de que los egipcios llevaban herramientas de cobre, múltiples descubrimientos similares por todo Egipto desafían seriamente la teoría de la habilidad avanzada en el corte de piedra, paciencia y técnica detrás de las maravillas arquitectónicas esculpidas en piedra dura. Otros sitios arqueológicos tienen cajas de granito similares con precisión geométrica absoluta. Eso no es una hazaña simple. También escuchamos especulaciones sobre taladros con punta de diamante y maquinaria pesada sofisticada detrás de la construcción de las cajas del Serapeum y otras estructuras megalíticas antiguas. Pero, ¿hay evidencia? Algunos podrían argumentar que sí lo hay. Veamos un ejemplo de una caja similar descubierta en otro sitio en Egipto. Se encuentra en el Museo de El Cairo, con un solo corte irregular a través del granito. A primera vista, parece un proyecto que fue simplemente abandonado debido a un error. Pero mira de cerca el ángulo y la profundidad del corte, y casi grita evidencia de la impactante verdad sobre sus constructores. Este corte solo podría haber sido creado si algo atravesó la piedra a una velocidad increíblemente alta. ¿Cómo pudo un cincel cortar tan profundamente en el duro granito sin la fuerza de un martillo, que en realidad dividiría y destrozaría la piedra más allá de la reparación? Y mire las marcas de sierra en otras cajas de granito dentro del Museo del Cairo. Aparecen similares a las marcas dejadas por sierras de cinta modernas. De hecho, indican una velocidad de operación más eficiente que la que tenemos hoy. ¿Son estas marcas evidencia de tecnología de corte mecánico, bastante similar a las máquinas modernas que se utilizan para cortar granito, equipadas con hojas de alta calidad incrustadas de diamantes? Una tecnología similar en manos de una civilización antigua parece una idea absurda, pero uno se pregunta, ¿es más plausible la teoría alternativa de técnicas de cincelado lento usando herramientas de cobre y hierro? ¿Y cómo explican los arqueólogos convencionales estos agujeros de perforación perfectamente circulares en varios artefactos de granito descubiertos en Egipto?
El ancho uniforme de estos agujeros y la profundidad dentro de la pieza de granito en sí requerirían una herramienta de perforación de alta tecnología con una punta incrustada de diamante. Otro ejemplo es un artefacto cilíndrico de granito que fue descubierto cerca de la Gran Pirámide. Este cilindro está marcado con una ranura en espiral continua muy parecida a la que vemos en un disco de vinilo. ¿Cómo crearon los antiguos egipcios esta espiral sin rotación a alta velocidad? La idea de que una civilización egipcia simplemente descubrió y reutilizó las cajas del Serapeum suena más convincente, especialmente si lo combinas con los grabados aficionados en cajas arquitectónicamente perfectas. Parece que la respuesta está en una pieza faltante del rompecabezas, una tecnología olvidada, arrastrada por la gran inundación u otro cataclismo, que simplemente está esperando ser descubierta, una que explicaría no solo el origen, propósito y artesanía de las cajas de granito del Serapeum, sino también la grandeza y magnificencia de otras estructuras megalíticas geométricamente precisas. Por ahora, los misterios que rodean a las cajas de granito del Serapeum permanecen sin respuesta. La exactitud, precisión, elección de material y transporte permanecen sin explicación. ¿Por qué se arrastraron estas cajas a un laberinto subterráneo? ¿Por qué usar un material tan difícil y duro? ¿Cómo lograron los artesanos una planicidad de la pared interior precisa a 1/20 de un cabello humano? ¿Cómo movieron estos pesos enormes desde canteras distantes a cientos de kilómetros de distancia? ¿Cómo se arrastraron las cajas a través de túneles estrechos sin espacio para los trabajadores y obreros? ¿De dónde provino esta asombrosa precisión matemática? ¿Y por qué se pulieron los interiores hasta tener una superficie similar al vidrio si solo estaban destinados a contener momias de toros? Pero por otro lado, si estas cajas fueron de hecho creadas por una civilización tecnológicamente avanzada y perdida de la prehistoria, ¿cómo encajaban maquinaria en estos túneles estrechos? ¿Qué podrían haber utilizado para maniobrar estas cajas pesadas a través de los túneles y colocarlas en sus ranuras? Seguimos escuchando sobre seres mágicos, extraterrestres, o una nación de gigantes detrás de las cajas del Serapeum y otras estructuras megalíticas encontradas en todo el mundo. Pero cada una de estas teorías tiene sus propias características descabelladas y disparatadas. La civilización moderna espera una explicación racional, pero sin ninguna evidencia sólida. Nuestra única opción es sacar conclusiones personales y conjeturas sobre las cajas del Serapeum, aquellas que suenen más sensatas y racionales, si eso es siquiera posible.